Saludos y bendiciones en el Señor, mis amados hermanos. Una vez más acá su hermano Daniel, ya finalizando esta serie de videos acerca de los pactos bíblicos. El día de hoy vamos a contemplar lo que vendría a ser el nuevo pacto. El nuevo pacto. Bueno, tenemos que hacer un recuerdo, ¿sí?, de todo lo que hemos visto en estos videos, para que nosotros podamos entender y, bueno, dejar en claro qué es lo que vamos a explicar. Bien, habíamos visto que el Señor ha tratado con diferentes pactos a lo largo de la historia, ¿no? Los ha ido revelando poco a poco y cada uno de ellos. Bueno, ya los hemos explicado cada uno de estos en videos anteriores, pero el día de hoy, mis amados hermanos, hemos llegado al pacto de cumplimiento. Al pacto de cumplimiento. Y como ustedes pueden darse cuenta, ahí las flechitas pues continúan en la parte inferior, denotando que el Señor hizo un pacto de obras con Adán. Cuando él cayó del pacto de obras, no quiere decir que este pacto dejó de ser, no, sino que se nos exige hasta el día de hoy, y que el pacto de gracia fue instaurado después del Edén, y que cada uno de estos hombres, de los cuales aparecen sus nombres acá frente a sus ojos, Noé, Abraham, Moisés y David, fueron salvos por medio de ese pacto prometido. Entonces, ellos fueron salvos a razón del pacto que se cumpliría. Es por ello que se conoce al pacto con Cristo, o el nuevo pacto, como el pacto de cumplimiento. Es en el pacto donde el Señor está cumpliendo la promesa que había dado acá en Génesis 3:15, ¿no? Comienza acá la promesa y llega a cumplirse en Cristo. Entonces eso es lo que nosotros no debemos perder de vista, ¿sí? Bien, continuamos. Brevemente veamos el contexto. Mis amados hermanos, todas las administraciones del pacto de gracia en el Antiguo Testamento construyen el panorama para el gran cumplimiento de Génesis 3:15, como les dije, ¿no? La revelación del Hijo de Dios en la tierra. Esta última administración del pacto de gracia, ¿no?, el pacto de cumplimiento, por eso decimos no va a haber más, este es el nuevo pacto prometido por el Señor, en el cual ya se reveló por completo aquello que el Señor había prometido, ¿no? Pero debemos enfatizar que está en desarrollo, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo, que es el mediador, ¿no?, y en su sangre en la cual se sella el nuevo pacto, Él inaugura este nuevo pacto cuando viene. En este momento, cuando estamos grabando en este video, y tú lo estás escuchando y lo estás viendo, estamos en la continuación del nuevo pacto, ¿sí?, del pacto de cumplimiento. Y estamos a la espera de la consumación final de este pacto. Y la consumación final vendrá en el día de la glorificación, cuando el Señor Jesucristo retorne por segunda vez y juzgue a esta tierra y, bueno, regrese. Esta parte es importante entender. Y todo el pueblo regrese así, hablando del Señor, para la gloria y alabanza eterna de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener muy en cuenta, ¿sí?, en cuanto al nuevo pacto, Ahora, la naturaleza de este pacto, mis hermanos, de cumplimiento es universal. ¿Pero en qué sentido? Que solamente es efectivo para los hijos de la fe de Abraham. Vamos a explicar más adelante acerca de cómo estamos clasificados los seres humanos en el nuevo pacto. Y miren, claramente esto tiene una base bíblica para decir que es el cumplimiento de la promesa de Dios. Por ejemplo, el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 26, nos dice, hablando acerca del sacrificio de Cristo: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, todo lo que se esperaba se consumó en Cristo, ¿sí? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo
para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Entonces, este es un pacto de cumplimiento, mis amados hermanos. Y continuamos diciendo, y por última vez, que este pacto es la última administración, por decirlo así, del pacto de gracia. ¿Sí? Es decir, el Señor tiene un solo plan y un solo propósito, la consumación y relación eterna con su pueblo. Esto hemos venido hablando y diciendo durante todos los videos, ¿verdad? Y esa es la verdad, porque todos ellos, los hombres de la antigüedad antes que Cristo viniera, pues fueron salvos y fueron llevados a una relación, ¿no?, eterna con Dios. Bien, veamos rápidamente el fundamento bíblico y características de este pacto. Bien, vamos a leer dos pasajes con diferentes versículos, tanto en el libro del profeta Jeremías y en el libro del profeta Ezequiel. El versículo 31 del capítulo 31, versículo 31 y 32 de Jeremías, es el pasaje más explícito, por decirlo así, en el Antiguo Testamento, donde se nos promete un nuevo pacto. Y dice la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ezequiel 37, 26 al 27. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Bueno, mis hermanos, el Señor había prometido, por medio de sus profetas, que establecería un nuevo pacto, en razón, y esta parte es importante, esto es importantísimo, en razón a la violación del pacto mosaico. Ahí está por decirlo así, la novedad. Entonces, hermanos, debemos comprender que esta promesa que de un nuevo pacto no significa que sea nuevo en sentido que Dios presentaría algún nuevo plan para su pueblo o para ser más claros, ¿no?, que mostraría una nueva forma de salvación. No, este pacto es llamado pacto de cumplimiento porque es el cumplimiento del protoevangelio que habíamos hablado en el primer video de Génesis 3:15. Y claramente, fíjense, Jeremías 31, en el versículo 32, nos aclara la palabra del Señor, ¿no? Nos aclara qué naturaleza tendría este nuevo pacto. O sea, ¿cómo deberíamos entender esta palabra nuevo? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, aquí está hablando el pacto que hizo con Moisés, el pacto mosaico, ¿sí? Entonces eso debemos tener muy en claro. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos en relación a qué pacto se está refiriendo que esto es nuevo, pues vamos a caer, ¿no?, en una interpretación, la cual muchos hermanos tienen en la actualidad, pero creo que quita la integridad, ¿no?, y además de que separa, por decirlo así, la historia de la salvación, y eso no puede ser posible, porque el Señor tiene un solo plan y un solo propósito desde el principio, mis hermanos, ¿no? Entonces eso no debemos dejar pasar por alto. Primera de Corintios 11:25, donde el apóstol Pablo habla acerca de la institución de la cena del Señor, ¿no? Y dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, que dijo Cristo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bueno, la institución del nuevo pacto en la última cena, mis hermanos, es crucial, ya que el Señor declara que por medio de su sangre y cuerpo todos los tipos y figuras de las administraciones del pacto de gracia se cumplieron de una vez por todas. Sí, es el pacto de cumplimiento, hermanos. Cristo Jesús satisface la demanda del pacto de obras, hermanos, y con ello, ¿no?, con ello, llevar al pueblo a la herencia eterna y así cumplir el propósito inicial del Señor. Es por ello que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, mis hermanos, en que podamos ser salvos, en Cristo Jesús. Jesucristo también nos dice la Escritura que es el mismo ayer, hoy y siempre.
¿Ok? Bien. Ahora, características destacables de este nuevo pacto. Bueno, comencemos con Juan el Bautista. Su ministerio es vital, hermanos, ya que él mismo es el cumplimiento, ¿no?, del Antiguo Testamento. La continuación del pacto de gracia, este nexo que el Señor utiliza con la vida de Juan el Bautista, nos hace entender que la historia del Señor se cumplió, ¿no? La promesa del Señor en Génesis 3:15 se cumplió, ¿no? Vemos que Juan prepara el camino para la revelación del nuevo pacto. Él es el cumplimiento de la última profecía dada en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías. Una vez más, hermanos, la importancia que recae en Juan el Bautista es que él nos muestra que el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. No es nada novedoso. No, como justamente ya les mencioné en anterioridad, no es algo que no se la esperaban, por decirlo así, ¿no? O, bueno, no sabían cómo es que iba a hacer esto nuevo. No, sino que es la continuación, ¿sí? Bien, ahora, los sellos y signos del nuevo pacto, como ya lo hemos visto, es el bautismo y la cena del Señor, porque habíamos entendido que el pacto de gracia es uno solo, ¿no? La administración de las ordenanzas ha cambiado. Ya no es, como ya hemos visto y también nos dice, ya no es la circuncisión ni tampoco la Pascua, ¿no? Sino que ahora es el bautismo y la cena del Señor, ¿no? Entonces eso ya lo hemos explicado en videos anteriores. Entonces estos deben ser, hermanos, claramente como son signos y sellos del nuevo pacto, ¿no?, para el pacto de gracia, deben ser sostenidos por la iglesia, por el pueblo del Señor, hasta que Él retorne. Eso es importante, ¿sí? Otras características destacables del nuevo pacto. Número 1, la superioridad del nuevo pacto, hermanos, como les dije hace un momento, tiene que ver con la perfecta obediencia de Cristo. La falla en el anterior pacto, es decir, la administración mosaica, ahí estaba la falla, no era algo que Dios había fallado. No, sino que, como hemos leído en Jeremías 31:32, fue la incredulidad del pueblo. Y por ello, ¿no?, necesitaban un redentor. Un redentor. Porque la palabra simple es esta, hermanos. ¿Será que hubo algún hijo del Señor en el pacto mosaico que haya sido salvo por medio de la obediencia a la ley? No existe tal cosa. No existe tal cosa. Nadie fue salvo por obedecer la ley, porque nadie pudo. Nadie pudo. Por eso Cristo Jesús tuvo que encarnarse, obedecer la ley, y a razón de su justicia nosotros pues somos imputados con su justicia perfecta por medio de la fe en Él, ¿no? Bueno, ahora, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, hermanos, está en la inclusividad, el cumplimiento, la obra del Espíritu Santo. Es por ello que los tipos y formas del antiguo pacto ya no están más. El nuevo pacto es muchísimo más inclusivo que el antiguo pacto, refiriéndonos al pacto mosaico. No perdamos de vista eso, ¿no? A la inclusividad, ¿no? A la inclusividad. Ahora no andamos circuncidando a los niños. Y en esa época, por obvias razones, solamente se circuncidaba a los varones. Pero ahora no. Ahora es más inclusivo. El sello del pacto, mis hermanos, para nuestros niños que nacen en familias del pacto, pues es el bautismo, tanto a niños y niñas. Ahí vemos la inclusividad del nuevo pacto, ¿no? El cumplimiento, como les dije, el cumplimiento es importante, no debemos perderlo de vista. No es un nuevo plan del Señor, sino es el cumplimiento del único plan que el Señor ha tenido. Y la obra del Espíritu Santo. Con esto no estoy diciendo de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no obrara para salvación. Claro que sí, siempre lo ha hecho. El Espíritu Santo ha obrado desde el inicio de la creación misma, ¿no? Pero acá tenemos un ministerio muchísimo más interesante, ¿no?, prometido por el Señor Jesucristo, el Paracleto, ¿no?, el que obra en los corazones de los creyentes, ¿no? Es por eso que los tipos y formas del Antiguo Testamento ya no están más, ¿no?, del Antiguo Pacto. Bien, otras características. La membresía, hermanos, del Nuevo Pacto es mixta. Esto debemos entenderlo
claramente, ¿no? Ya que en las antiguas administraciones también fue mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas dentro del nuevo pacto, ¿sí?, que son creyentes y que son hipócritas. En el pacto de gracia siempre ha habido personas que están dentro del pacto, pero que son creyentes y que son hipócritas. Eso ya lo hemos explicado en videos anteriores, ¿verdad? La apostasía, hermanos, en el nuevo pacto es repulsiva exponencialmente, porque no puede haber marcha atrás, hermanos. No se puede volver al antiguo pacto, ¿no? No se puede volver al antiguo pacto. Y en cierta forma es lo que las personas tratan de hacer, salvarse a favor de sus méritos, ¿no? Entonces uno no puede regresar a ello, ¿no? Hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir y traídos a la gracia y a la salvación por gracia. No es entonces, hermanos, que en esta última administración del pacto de gracia, ¿no?, al igual que en la época mosaica, existen individuos que ingresan al pacto, gustan del Espíritu Santo y sus bendiciones y luego se alejan. Ay de aquellos, hermanos, ay de aquellos que simplemente de una manera liviana, ¿no?, como muchas veces escuchamos decir a las personas, yo era cristiano. Wow. Realmente eso debería hacerles temblar el corazón. No es que se era y ahora no es. Bueno, si esa es la actitud en el corazón, pues triste será su final. El castigo será muchísimo peor que para un incrédulo, porque esta persona habrá pisoteado la sangre del pacto, la sangre por la cual fue sellada. ¿No? Fue sellada la promesa, hermanos, el nuevo pacto, el pacto de gracia, el pacto de cumplimiento. Esto es grave, hermanos. Esto es grave y debe llevarnos a oración para poder llamar a estas personas al arrepentimiento, aquellas que se han comprometido con el Señor, ¿no?, y de forma externa han entrado al pacto de gracia, ¿no?, al nuevo pacto. Y eso es algo terrible. Y eso no debemos dejar de lado, ¿sí?, porque esa es la realidad en todas las iglesias. Bien. Hablando de la clasificación humana en el nuevo pacto, es importante, hermanos. Este cuadro les va a ayudar a entender cómo es que pues la humanidad está clasificada ante los ojos del Señor según su pacto. Y quiero comenzar, antes de irme a la parte izquierda donde están los números, explicar esta serie de círculos que están viendo. Bueno, hermanos, ninguna persona está fuera de los pactos del Señor. O sea, una persona por ser incrédula no quiere decir que está fuera de alguno de los pactos del Señor. No. Para nada, para nada. ¿No? Y aquí vamos a ver cómo es que están clasificados, por decirlo así, los seres humanos en cuanto al pacto del Señor. Entonces, no olviden, ninguna persona está fuera de los pactos del Señor. Ninguna. Aún sea el más impío de los impíos. ¿Por qué? Número 1. Primera clasificación. Serían los no creyentes excluidos del nuevo pacto, pero participantes de los dos primeros pactos universales. ¿Recuerdan? El pacto con Noé y el pacto con Adán. Perdón, era al revés. El pacto con Adán y el pacto con Noé. Ellos no están excluidos de esos pactos. Ahí vendríamos a decir que ellos van a dar cuentas del pacto de obras y van a dar cuentas del pacto en donde la gracia común, ¿sí?, las misericordias del Señor para con buenos y malos, están viviendo en la actualidad aquellos incrédulos. Entonces, dentro de esta clasificación vemos que ellos gozan de la gracia común, ¿sí?, algo de revelación especial, ¿no?, porque si nosotros buscamos el pasaje que está ahí anotado justamente en nuestra diapositiva, Romanos 1:21, nos dice de la siguiente forma. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y versículo anterior dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces ellos tienen lo que vendría a ser una revelación, ¿no?, del Señor en cuanto a su existencia, pero ellos pues no creen en ello, no creen, ¿sí?
Y claramente hay maldiciones eternas, pero una vez más, no están excluidos de los dos primeros pactos, ¿sí? Ellos están dentro de esos dos primeros pactos y eso se ve en la práctica, hermanos. Simplemente sal a la calle y vea la cantidad de incrédulos que están gozando de la gracia común, tal vez gozando con todas las bondades que el Señor nos da en este tiempo, pero son incrédulos. Saben que Dios existe, pero deciden huir de Él. Entonces, ¿su fin cuál será? Maldiciones eternas. Maldiciones eternas. ¿Por qué? No solamente por haber desechado, ¿no?, y haber tenido en poco la gracia común que el Señor ha tenido con ellos. No. Sino por haber rechazado a Cristo Jesús. La salvación misma. Luego tenemos en segunda clasificación a los no creyentes incluidos en el nuevo pacto. Y acá viene justamente la problemática. Muchos de nosotros hemos aprendido que simplemente existen creyentes e incrédulos, nada más. Pero no, hermanos, no. Dentro de la iglesia del Señor existen incrédulos, ¿sí? Entonces, ellos gozan de bondades y misericordias temporales. Están con la iglesia, están con los hermanos, están escuchando la palabra del Señor, porque eso es una misericordia y un privilegio, hermanos. Pero ellos no tienen gracia salvadora. Pueden estar años en la iglesia, pero nunca son salvos. Nunca, ¿no? Tienen mayor conocimiento. Te pueden hablar acerca de la Biblia, te pueden hablar de una cosa, de otra cosa, ¿no? Te pueden contar historias bíblicas y que ellos se vean aprendido, te pueden hablar de lo que sea, pero no tienen gracia en el corazón, hermanos. Y la maldición para estos va a ser muchísimo peor, como les dije hace un momento, ¿no?, que para los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos habían gozado de las bondades y misericordias temporales, habían tenido mayor conocimiento del Señor, pero aún así no le han creído. No han ido a Cristo Jesús para salvación, sino se han mantenido en sus vanos razonamientos y bueno, pues han pensado que con simplemente saber ya son salvos. Y finalmente tenemos a los creyentes que están incluidos en el nuevo pacto. Creyentes incluidos, ¿sí? Creyentes que están incluidos en el nuevo pacto. Ellos gozan de la gracia salvadora, ¿no? Ellos gozan de la gracia salvadora. Ellos gozan de la obediencia al Señor, porque los no creyentes incluidos en el nuevo pacto no obedecen al Señor. No les interesa obedecer. Ellos simplemente conocen y nada más, pero no les interesa obedecer. Mientras que al creyente sí le interesa obedecer, sí quiere obrar en favor de ese bendito Señor que lo ha salvado. Y él sabe que el Señor lo va a seguir disciplinando, pero la promesa eterna de Apocalipsis 21:7 para estos creyentes es hermosa. Escuchen, Apocalipsis 21:7 dice la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Estamos en el último libro de la Biblia, mis amados hermanos. Y justamente aquí se nos cuenta y nos dice la Escritura de que los creyentes vamos a vivir con el Señor y vamos a heredar todas las bondades. Y bien, esta es la clasificación de la humanidad, ¿sí?, en el nuevo pacto. Esto, hermanos, es crucial entender, porque después no sabemos, ¿no?, esta persona será creyente, no será creyente. Pues mira, esta es la clasificación y nos da más luz para poder orar por las personas que conocemos. Entonces, en conclusión final, hermanos, el nuevo pacto es el cumplimiento de la promesa redentora del Señor. Es la esperanza que el pueblo esperaba. Cristo Jesús selló con su propia sangre este nuevo pacto. Una vez más y finalmente, para despedirme, no existe otra forma de salvación. Nunca ha existido ni nunca existirá. La salvación siempre fue y será por medio del pacto de gracia. Y qué mejor, hermanos, que en este lado de la historia nosotros ya conocemos que el nuevo pacto ya fue instaurado y ahora se nos llama al arrepentimiento y fe en el mediador de este nuevo pacto, Cristo Jesús. Bendito sea por todas las edades, mis hermanos. Que el Señor los bendiga y hasta acá nuestros videos, y ruego al Señor que les sean de bendición.